Buenas noches a todos. Nuestro tema que vamos a hablar es la inflación. Mi grupo está conformado por Cecil Cantillo, Daniela Puello, Rubén Buenaga y mi persona, Seila Marreaga. Empezamos. ¿Qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido. Normalmente es un año. Cuando el nivel general de precios sube con cada unidad de moneda, se adquieren menos bienes y servicios. Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda. Para medir el crecimiento de la inflación se utiliza índices que reflejan el crecimiento porcentual de una cesta de bienes ponderada. El índice de medición de la inflación es el índice de precios de consumidor IPC. En sí, ¿qué quiere decir que es la inflación? Que es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlo o hacer uso de ello. Un ejemplo de eso es decir, un trabajador solía comprar 30 kilos de alimentos con un salario de 1.000 euros y a los pocos meses, ante la inflación existente, ese mismo salario solo le permite comprar apenas 10 kilos de alimentos. Pasa. Tenemos también las causas de la inflación. Una de las causas de la inflación puede ser la inflación por consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y de la demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar. Una de las causas fundamentales de la inflación de la demanda, la identificación de las causas fundamentales que generan la inflación de la demanda, las encontramos en dos corrientes de pensamientos económicos. En la explicación de los keynesianos de la inflación y la explicación monetarista de la inflación. Los monetaristas sostienen que cuando en la economía se presenta exceso del medio circulante, es decir, más dinero de lo necesario, en la economía la población tiene mayor capacidad de demanda. Por tanto, si el aparato productivo de la economía no tiene la suficiente capacidad para responder por una mayor producción de bienes y servicios, por esta obligación se genera aumento generalizado en los precios de bienes y servicios. En tanto que los keynesianos, los aumentos en los niveles de precio eran determinados por incrementos de los elementos que componen la demanda agregada. Es decir, cuando aumentan el consumo, la inversión, cuando aumentan el consumo, la inversión, bienes de inversión y el gasto público, los precios de los bienes y servicios experimentan aumento. De manera que estas corrientes de pensamiento económico identifican los factores que provocan la inflación de la demanda. Un ejemplo es que si todo el mundo pretende comprar unas zapatillas de deporte de la misma marca, el precio subirá porque no habrá zapatillas suficientes para todos los compradores. Por lo tanto, solo los consiguen los que estén dispuestos a pagar un precio más alto por ellas. Hay más demanda del producto, personas que quieren comprarlo, que oferta, que son las zapatillas de esa marca en el mercado. Lo importante con este ejemplo es que pretendo que entienda un poco los significados de demanda, que es superior a la oferta. Otra de las causas de la inflación es la inflación por costo. Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etcétera, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios. Si suben los costos de la producción, las empresas subirán los precios de venta de sus productos para poder asumirlo. Por ejemplo, si sube la energía o el combustible de manera notoria, el proceso de fabricación será más caro, por lo que las empresas incrementarán su precio de venta para poder asumir ese aumento de sus costos sin que se vea minorado su margen de beneficio. Otra causa de la inflación es la autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces se comienza a ajustar esto desde antes para que el aumento sea gradual. Hay ocasiones en las que para evitar una próxima e importante subida de precios generalizada, se produce una subida gradual de los mismos, con el fin de evitar los perjuicios que pueden producir un alza tan brusca.
Esa subida gradual es lo que se llama inflación autoconstruida porque se construye con una finalidad. Otra de las causas es la inflación generada por expectativas de inflación, círculo vicioso. Esto es el típico de países con alta inflación donde los trabajadores piden aumentos de salario para contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie al aumento de los precios por parte de las empresas, originando un círculo vicioso. Otro es la inflación de la base monetaria. Es la inflación que se produce por la emisión excesiva de dinero. Me parece interesante que sepas que las escuelas económicas están divididas en estos aspectos. Unas entienden que ciertamente la emisión causa fundamental, que la emisión de dinero efectos directos de la inflación, teoría monetarista, mientras que otros defienden que la base monetaria en nada afecta a la inflación, que son los de la teoría keynesiana. ¿Por qué el aumento de dinero en circulación puede provocar inflación? Acabamos de decir que no todos los economistas están de acuerdo en el hecho de que el aumento de dinero pueda provocar inflación. Pero la línea que sí defiende esta postura se basa fundamentalmente en lo siguiente, explicando de una manera muy simplificada y a muy grande riesgo. Si hay más dinero en circulación sin que paralelamente se produzca un aumento en la cantidad de bienes y servicios que se pueden consumir con los precios que subirán. Es la aplicación de la ley de oferta y demanda, pura y dura. Mientras más personas quieran adquirir los mismos bienes y servicios, más escasos se percibirán estos y su precio aumentará. Y ese incremento de precio en la inflación, por el contrario, si al crecer el dinero disponible también sube la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con él, no se producirá un aumento en los precios ni se iniciará una situación inflacionista. Pasa, Rubén, porfa. Ventajas de la inflación. Muchas veces se habla que la inflación es buena, pero no es que sea buena en sí, sino que aunque suban los precios de una economía, los salarios también suelen subir, acorde a esa subida de precios. Así pues, al final el poder adquisitivo de los ciudadanos se mantiene estable y puede ser buena, mientras sea estable y no sea muy elevada para las siguientes razones. El alza en los precios ayuda a reducir el valor de las deudas, tanto de los hogares como las empresas y el gobierno. Esto se debe a que si hay inflación en una economía y nuestros salarios suben al mismo ritmo, pero las deudas siguen siendo las mismas que antes, el valor real de la deuda será menor que antes que subieran los precios. Otra ventaja es la subida de los precios, que además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, porque entonces los precios serán más caros. Esto es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Es el engranaje del capitalismo. Pasa, Juan. Las desventajas que tenemos por inflación es la pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podríamos alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha subido el 20%, en realidad podemos comprar solamente un 10% menos que el año pasado. Disminuye también el ahorro. La inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos e inversiones prefieren gastarlo ahora que estar guardándolo sin generar ningún beneficio. Ahora lo dejo con mi compañero Rubén. ¿Cómo se calcula la inflación? Dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto están subiendo los precios. Un indicador aproximado es el índice de los precios del consumo, IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios, desde alimentos, ropas, medicinas, hasta comunicaciones, transporte, vivienda y ocio. Otra manera de calcular la inflación es mediante el deflactor del PIB, que tiene una cuenta la variación de precios de todos los bienes y servicios producidos en un país.
En Colombia, el cálculo y publicación del IPC son realizados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, y para realizarlo construye una canasta de bienes y servicios representativa de todos los colombianos con base en una encuesta denominada Presupuestos de los Hogares, que se realiza aproximadamente cada 10 años. En este país, así, la canasta básica contiene el conjunto de bienes y servicios que consume una familia colombiana. Un ejemplo sería, en enero de 2007, el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos fue 202.416 y en enero de 2008 sería 211.080. La fórmula para calcular el porcentaje de la tasa de inflación anual del IPC a lo largo del 2007 es entonces, como se muestra allí. La tasa de la inflación resultante del IPC en el periodo de un año es de 4,28, es decir, el nivel general de los precios a los consumidores aumentó aproximadamente 4% en 2007. Para obtener la inflación de un año determinado, se toma como base el índice de precios de diciembre del año anterior y se compara con el de diciembre en el último año. Tipos de inflación. Aquí vemos algunas. La estanflación se da cuando existe inflación y además de crecimiento del PIB. Inflación y subyacente es aquella subida de precios que excluye los productos energéticos. Deflación se trata de la inflación negativa, es decir, cuando los precios en lugar de subir bajan. Otras de esas serían la inflación subyacente, que, bueno, diría otra cosa sobre eso, que es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo, más precisa, ya que no incluye los precios energéticos muy inestables, ni los alimentos no elaborados. Clasificación de la inflación por su magnitud. Inflación moderada. La inflación moderada se refiere al incremento de la forma lenta de los precios, cuando los precios son relativamente estables. ¿Qué sería elevación lenta de los precios? Los precios se mantienen estables con aumentos que no llegan al 10% anual. Inflación galopante. Sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos de 30, 120 o 240% en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicos. Los niveles de la inflación de 2 o 3 dígitos de plazo de un año. Hiperinflación. Es una inflación anormal en la cual el índice de precios aumenta en un 50% mensual. Esto es la inflación anualizada de casi 13.000%. Este tipo de inflación anuncia que un país está viviendo una severa crisis económica. Debido a que el dinero pierde su valor, el poder adquisitivo disminuye rápidamente y la población gasta el dinero antes de que se pierda totalmente su valor. Cuando una hiperinflación ocurre, se torna imprescindible el incremento salarial en cuestión de días o inclusive diariamente. Para detener la inflación, los bancos centrales tienden a incrementar la tasa de interés de la deuda pública. De esta manera se incrementan las tasas de interés en los préstamos al consumo, tarjetas de crédito, hipoteca, etc. Al aumentar la tasa de interés del consumo, se frena la demanda de productos. El lado negativo de este control es que al frenar la demanda de productos, se frena la industria que los produce, lo cual puede llevar a un estancamiento económico y desempleo. En este orden de ideas le corresponde al Banco de la República
mediante la política monetaria, el control de la inflación, el banco deberá seguir subiendo tasas, como ha venido haciéndolo, buscando restringir la demanda de bienes y servicios. El gobierno puede ayudar reduciendo el gasto público. Y muchas gracias, profe. Ahí está la